Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, una vez más estamos con ustedes, listo para darle un vistazo general a lo que hemos estudiado durante toda la semana. Estamos a punto ya de cerrar lo que hemos visto en el día de hoy. Siempre para nosotros es un honor y un privilegio saludarle e invitarle para que todos juntos pidamos la dirección divina en este estudio. No se aventure nunca, jamás, en abrir las sagradas páginas de la Biblia sin antes asegurarse de la participación del Espíritu Santo en la conducción de estos estudios. Por eso, aquí en este programa siempre estaremos dando la importancia y estaremos priorizando la participación del Espíritu Santo en este estudio. Esta ha sido la lección número 6 que hemos visto durante toda la semana, entendiendo el sacrificio y el pasaje de la Biblia que nos ha servido de fundamento en Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Reiteramos la cita, Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Aquí en cabina es grato como cada día y tenemos el honor y el privilegio de contar con la grata presencia del doctor Cristian Veras haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Es muy grato poder estar una vez más al junto suyo estudiando esta lección tan fascinante, ¿no? Y presentando, por supuesto, el estudio a nuestros oyentes, que todos salgamos en este día edificados altamente por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Les invitamos para que podamos pedir la dirección divina en esta hora. Querido Padre Celestial, que al abrir tu palabra lo hagamos con tu permiso. Permítenos, por favor, estudiarla y danos la interpretación conforme a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Pastor, esta semana el título general es Entendiendo el Sacrificio y es en definitiva muy importante que podamos detenernos un ratito para ver esto. El sacrificio ritual o cúltico de estos animales era una práctica corriente entre la mayoría de los pueblos del antiguo cercano oriente, como usted bien estaba puntualizando en una ocasión, y decía que no solamente los judíos o el pueblo de Israel realizaba sacrificios, todo lo contrario, pues usted estuvo hablando acerca de una práctica muy común y corriente de esos pueblos en cercano oriente, donde incluso los sacrificios que se hacían eran de niños y eso lacera, lastima, que consideraban como un regalo dedicado a los dioses, alimento para las deidades a cambio de su ayuda, y ese era el tipo de ritual y los sacrificios que se realizaban en estos pueblos paganos. Así es. Muy importante el comentario introductorio que usted ha presentado, pastor, porque algunas veces se ha pensado que el sacrificio es un asunto que nace en Israel. No, el sacrificio es un asunto que Dios lo instituyó en el mismo inicio del pecado. Inmediatamente el ser humano peca, Adán y Eva, entonces naturalmente que Dios los vistió con túnicas de pieles después de ellos infructíferamente a hacer unas vestimentas para ellos mismos, cosidas de hojas de higuera, que no le quitaban el frío y que no representaban religiosa o ni éticamente lo que verdaderamente es el pecado. El pecado es algo
que no nos permite a nosotros vestirnos a nosotros mismos de justicia, sino con la de Cristo. Y entonces Dios tuvo que vestirlos con las pieles de un cordero. Necesariamente para vestirlos de esa forma debió haber muerte, la muerte de un animal inocente. Y esta muerte representa algo con un significado mucho mayor, y era lo que Cristo haría más tarde. El inocente muere por el culpable, sustituyéndolo de la muerte misma, y entonces eso se convirtió en una leyenda, en un misticismo, en lo que tiene que ver con Mesopotamia, posteriormente con Egipto. Sabemos que Mesopotamia, todo eso, Egipto, tiene que ver con los descendientes de Cam, pero aún en toda Europa, aunque los descendientes de Jafet están en varios continentes, se extendió por toda la tierra una cultura de sacrificios para apaciguar la ira del demiurgo, la ira de los dioses. Sin embargo, en el contexto bíblico es diferente. La ira de Dios no la apaciguan los sacrificios de animales. La ira de Dios es apaciguada por el amor de Dios, que da a su propio Hijo, al propio Dios, para morir en la cruz del Calvario y entonces sí cumplir con la satisfacción requerida por la ley. Dentro de lo que estamos tocando en esta semana, pastor, y ya que hemos presentado una pauta acerca de lo que en la Biblia se establece como un sacrificio que se realiza a Dios, y este tipo de sacrificio que realizaban los pueblos paganos, es muy importante, y estamos explicando durante esta semana lo que significaba el primer sacrificio que menciona la palabra de Dios, y resalta lo que es el contraste evidente entre Caín y Abel. Usted te recordará cuando le hacíamos las preguntas acerca de el santuario o los templos, que ese fue el tema que estábamos abordando, donde decíamos que en el jardín del Edén el hombre tenía un encuentro diariamente con Dios, pero luego de la entrada del pecado, donde se tenían que realizar ciertos sacrificios ahí en la entrada del Edén, que no tenían ya acceso. Ahí realizaban sacrificios, y es lo que vemos, el sacrificio de Caín y Abel. Abel cumplió con lo que estipulaba la ley, y entonces derramó sangre, aunque al mismo Caín se le había ordenado esto, pues sabemos por los estudios que se han realizado ya, de que en forma arrogante y egoísta, Caín no quiso realizar el mismo sacrificio que Dios había exigido para perdón de los pecados. Lo cierto es de que Dios le pidió una ofrenda a ellos. Una ofrenda representa naturalmente el reconocimiento de Dios como creador y gratitud. Ahora bien, ¿qué tipo de ofrenda Dios pidió? Caín era labrador de la tierra, pero también las ovejas eran de él. Uh-huh. Es posible, repito, que Dios haya pedido no solamente ofrendas vegetales, sino también animales. Es decir, Caín ofrece solamente frutos de la tierra. Abel ofreció frutos. Abel llevó frutos. Es muy probable que haya llevado una ofrenda vegetal, pero también llevó una ofrenda animal. Y esa ofrenda era cruenta. Las ofrendas vegetales tenían que ver con el reconocimiento de Dios como el sustentador. Le llamaban las primicias, pero algunas veces también era contado como una ofrenda cruenta. Ahora bien, lo cierto es que en ese sacrificio de Abel está ligado a la fe, está ligado a la adoración, está ligado a un corazón quebrantado, pero también un corazón ligado por el poder de Dios para recibir con gratitud los dones que Jehová le había dado. Y el don más precioso que Abel reconoció que Dios le había dado era la vida, pastor. Pero pastor, en este relato que menciona la Biblia sobre estas dos ofrendas, encontramos que el Señor se agradó de la ofrenda de Abel, y eso implica que no se agradó de la ofrenda que ofreció Caín. Si ellos entendían
el pedido que el Señor estaba haciendo, la gran pregunta que la gente siempre se ha hecho es, ¿y por qué no le agradó a Dios la ofrenda que llevó Caín allí en la puerta del Edén? Quisiera, pastor, si me permites, ver textualmente qué ocurre con Caín, para no parafrasear, en el capítulo 4 del libro de Génesis. Y miren lo que dice. El capítulo 4 de Génesis, pero el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Ese ensañamiento es ponzoñoso, maldad, rapiña en el corazón. Esto está indicando que Caín no andaba bien. Caín no andaba bien. En primer lugar, si Dios no aceptó su ofrenda, el Señor no lo estaba matando. El Señor estaba esperando que él lo hiciera con un corazón humillado, contrito y humillado, pero no lo hizo. Lo que hizo fue que se ensañó. Ahora, ¿contra quién se ensañó? Se ensañó contra Dios, contra sus padres, contra su hermano, contra el mundo completo. Pero eso nos habla acerca de una condición espiritual muy triste. De una condición espiritual y psicológica. Porque reaccionar de esa manera, óigame, algo profundo se estaba dando en la vida o se dio en la vida de ese muchacho que reaccionó de la forma en que lo hizo. Entonces, algunos autores, dentro de esos autores, quien escribe la guía de estudio, el comentario en el auxiliar, nos habla de que había una condición espiritual precaria, triste, claro, en la vida de ese muchacho que rechazó hacer el ritual de lo que Dios ya había establecido. Así es. Nosotros podemos ver lo que dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Porque dice en el versículo 5 que el semblante de Caín decayó. Por eso hablaba de un aspecto psicológico. Cuando a usted le hacen algo, usted has visto la facción de una persona cuando le cambia el semblante. Usted lo ha visto, claro, ¿verdad? Claro que sí. Cómo esto tiene un poder extraordinario, porque le cambia de una forma dramática a uno. Cuando se entristece, que le dan una noticia, cuando nos enojamos porque nos dijeron algo que tal vez no fue tan apropiado, lo que sea, se nos cae el semblante y se nota que cambia el aspecto del semblante, ¿no? A Caín le cambió. Inmediatamente Dios no aceptó su ofrenda. Dice que el semblante de él decayó y Dios le dice, ¿por qué decae tu semblante? Si hicieres el bien, ¿no estás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. De manera que Dios está diciendo, tú puedes gobernar el pecado, aunque ya existe, tú lo puedes gobernar cuando haces el bien. Sin embargo, lo que vemos es que Caín sale de ahí, no escucha ni siquiera el consejo divino y mata a su hermano. Dios no acepta la ofrenda cuando no es de corazón. Dios no acepta la ofrenda, nuestras ofrendas, cuando no es lo que Él pidió. Y Dios no acepta nuestras ofrendas cuando queremos engañar al propio Dios, indicando que le estamos dando todo lo que Él pidió y no lo es. ¿Hay algún tipo de contrariedad en lo que enseña la palabra de Dios en torno al sacrificio? Porque cuando nosotros vamos al texto sagrado dice que misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo nosotros podríamos? Estoy tratando de interpretar la idea de algún amigo que cuando escucha un tema como esto, pues hace una relación. Bueno, pero la palabra de Dios dice que misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo nosotros podríamos armonizar estos pasajes bíblicos? Lo que quiere decir es que no podemos descuidar ni la voluntad ni la orden expresa de Dios maquillándolo como si fuese piedad. Dios está pidiendo primero obediencia y después de la obediencia es evidente que el sacrificio que Dios pide, que en nuestro caso no es un animal, no es que tú le traigas a Dios primero el corazón. Y entonces Dios aceptará tu ofrenda con mucho agrado. Pastor, en estos temas teológicos casi siempre uno tiene que hablar de se cree, se supone, como es el caso que estamos estudiando, en el caso de Caín. Uno debe suponer que Caín pretendía
hacerle un favor a Dios con el tipo de ofrenda que estaba llevando y que no se ajustaba justamente a lo que Dios estipulaba con relación a lo que significa la separación del ser humano con Dios. Y fue una verdad que se enseñó directamente desde el huerto allí cuando el hombre pecó. Entonces Dios hizo el primer sacrificio para darle a entender a estos muchachos o a la familia, más bien a la familia, a los padres de Caín y Abel, que a partir de ese momento lo que se estipulaba es que se actuara de esa manera para reconocer que ha habido un pecado y que ese pecado, la transgresión, debía curarse precisamente con sangre para simbolizar el gran sacrificio de Cristo Jesús. Y es por eso, pastor, que las Escrituras dejan claro que Cristo es el único que puede asegurar nuestra salvación. Porque la salvación, y comentando, sentándome en su comentario, cuando usted habla de que se hacía el sacrificio y que dicho sacrificio realmente no podía expiar los pecados de la humanidad, ni de Adán, ni de Eva, ni de nosotros. Sin embargo, era un símbolo, era una obediencia, y es ahí entonces donde realmente se nos dice que su vida, la vida de Cristo, fue la única sin pecado, la única vida sin pecado. Desde el primer ser humano, Adán, todos somos pecadores. Sin embargo, Cristo es el único humano cuya vida nunca tuvo pecado, el único ejemplo de una vida que satisfizo perfectamente lo que es la gloria del Padre, y por eso es el Cordero de Dios sin mancha, y ahora naturalmente que está a la cabeza de la raza humana como nuestra seguridad eterna. Ese sacrificio de Cristo, prefigurado en la ofrenda de Caín y Abel, que ellos debieron presentar, era la garantía de salvación. Para ellos era una garantía, para ellos era un símbolo, una sombra. Ustedes no van a quedar eternamente en el pecado, no van a quedar olvidados en la miseria de pecado, de muerte, de maldad. Va a haber una esperanza, pero esa esperanza vendrá porque alguien tendrá que pagar con el pecado que ustedes cometieron. Eso es así, pastor. En esta semana, siguiendo en esa misma dirección, nosotros estudiamos una pregunta, sacrificios inútiles, y hablamos acerca de la sangre de toros y de machos cabríos. Parece ser que, según estamos estudiando en esta semana, que después que se instauró este sistema de sacrificio, históricamente el pueblo de Israel llegó un momento en que realizaba estos sacrificios de animales, y cuando iban a realizar este tipo de actividad apoyaban más su creencia en la actividad que lo que simbolizaba. Por eso estudiamos sacrificios inútiles. ¿Será acaso que llegó un tiempo en el pueblo de Israel que ellos realizaban esto y veían más que a través de la actividad podían salvarse, o lo que representaba este tipo de sacrificios que realizaban, que simbolizaban a Jesús? El mismo sacrificio de Caín fue el mismo sacrificio de los israelitas, un sacrificio sin fe. Ellos reconocían que Dios era poderoso y que podría, si no le obedecían, podía hacer algo con ellos. Y simplemente le llevaban la ofrenda, sacrificaban. Sin embargo, no había fe en sus sacrificios. Este asunto de los sacrificios tenía dos tópicos que nosotros debemos conocer. Uno es tipológico, es decir, era sustitutivo, era una figura, era una imagen, era una tipología del verdadero sacrificio por la humanidad. Y número dos, era pedagógico, debía enseñarnos naturalmente de que nuestros pecados habían causado tanta gravedad, eran tan graves, nuestro pecado era tan grave que requería la intervención divina. Y el método que Dios utilizó fue por la fe en el sacrificio que se va a realizar en la cruz. Este cordero te va a decir que un día vendrá Cristo. Por eso era pedagógico. Nos enseñaba que el pecado no se quita si no es con derramamiento de sangre. Una vez que pecamos, hay una ruptura, se requiere sangre.
y que alguien va a pagar por el pecado y ese es Cristo. Por eso, pastor, realmente Israel no entendió en parte, entendió a poquito lo que tenía que ver con lo tipológico y pedagógico de los sacrificios. Ellos solamente veían una obligación y veían una justificación por las obras en esos sacrificios. Yo voy a ser perdonado porque estoy obedeciendo. Yo no soy perdonado porque obedezco. Mi obediencia sirve de nada. Yo soy perdonado por la justicia de Cristo. Por eso en esta semana veíamos entonces el tema del Cordero de la Pascua y fuimos muy enfáticos. Pero antes de pasar, perdone la interrupción, pastor. Usted mencionó el título de esa entrega en ese día, sacrificios inútiles. Era una pregunta, ¿verdad que sí? Sí, claro. ¿Cuándo nuestros sacrificios pueden ser inútiles y cuándo no? Bueno, es que aprendimos y lo sabemos bien, que cuando se hace el tipo de ritual sin el elemento fe y mirar, lo que simbolizaba eso, que era el futuro sacrificio del Cordero, que Juan en una ocasión lo señaló y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realizar ese tipo de sacrificio así sin saber o sin tener en cuenta de que eso está simbolizando a Cristo Jesús eran sacrificios inútiles. Así es. Ahora sí, pastor, usted antes de la interrupción de este servidor tocaba algo. Lo que estamos diciendo, que eso nos llevó a ver el tema del Cordero de la Pascua y hacíamos un fuerte énfasis, que la gente quedaba muy marcada o debió quedar muy marcada con el asunto de degollar un cordero, derramar su sangre. Y entonces ese animal inocente, el Señor, como usted te está hablando de manera pedagógica, quería enseñar, y de hecho todavía uno ahora lo estudia, y se veía muy cruento, y eso era lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Quienes debían morir de esa manera éramos nosotros, y se ilustra cuando se derrama la sangre de un cordero, y sin embargo el que fue a la cruz fue nuestro Señor Jesucristo, y su sangre nos limpia de pecado. Así es, amén. Bueno, ese Cordero Pascual, como usted mencionaba, era un símbolo también de la liberación, no solo física, sino espiritual. El Cordero Pascual o la Pascua fue instituida en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ellos comieron pan sin levadura, cruzaron el mar y entonces celebraron la Pascua. Es como decir, te estoy liberando y esto será una conmemoración eterna de la liberación, pero no solo física, sino también espiritual, porque Israel en Egipto no guardaba el sábado, no adoraba, estaban esclavos. Sin embargo, aún así, Dios los sacó e instituye la Pascua como un símbolo de la liberación. Más tarde, en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, se denota que los judíos estaban celebrando la Pascua, pero esa celebración nueva vez no fue una celebración espiritual, sino solo física. Y quisiera, pastor, acotar de que nunca el pueblo judío celebró la liberación espiritual con la Pascua. Nunca. Simplemente celebraba la liberación física. A ellos no les interesaba tanto lo espiritual. Si hubiesen celebrado y conmemorado la liberación del pecado, Israel hubiese tenido un arrepentimiento genuino. Por eso Cristo, cuando muere, no es percibido como un sacrificio sustitutivo por ellos. Pablo dijo, Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado, sin embargo ellos no vieron lo que decía Isaías, lo que decía Miqueas, lo que decía Zacarías acerca de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la lección de esta semana pues estuvimos tocando el tema de Jesús en el templo y hacíamos referencia, y recuerdo muy bien que usted nos decía, bueno, vamos a ver cuánto templo había, cuánto santuario había. Y empezamos a calcular desde el santuario que está en el Edén, ahí donde iban después del pecado los adoradores. Eso es sin incluir lo que pasaba con el ser humano antes del pecado. Estamos tomando como punto de referencia los sacrificios que se hacían en la entrada del Edén. Luego la institución de Dios le pidió a Moisés que hiciera
un santuario para habitar entre ellos, y hablamos luego de 2 templos más. El templo de Salomón, luego que se destruye ese templo de Salomón, entonces nos encontramos con el templo de Zorobabel. Así es. Y cómo Herodes ayudó a la construcción de ese templo. Sin embargo, lo que más destacábamos es que la gloria mayor de todo eso fue la misma presencia de quien es el templo, a quien señalaban que era el mismo Señor Jesucristo. El templo de Zorobabel, reconstruido, remodelado por Herodes, este fue el templo que destruyó Tito en el año 70. Nosotros podemos ver algo interesante, y es que Israel continuó sacrificando hasta la destrucción del templo. Sacrificios inútiles que ya no tenían ningún significado, ningún sentido, porque Cristo, número 1, había muerto como la ofrenda por el pecado, y número 2, ya se había iniciado una transposición de lo que es el sacerdocio y el templo. Ya el templo no era el terrenal, eso ya había cumplido su función, había terminado. El templo ahora en este momento válido era el celestial, donde Cristo en el año 31 asciende y va mediando con su sangre divina para que nosotros podamos obtener el perdón. Ese es el templo real, que no es construido por manos de hombres, que no es mediado por sacerdote humano, ni es llevada sangre humana, que no tenía la potestad de limpiar o expiar los pecados. Todo eso es hecho por un mejor sacerdote, que es Cristo, sacerdote eterno. Es hecho con una mejor sangre, que es la de Cristo, un mejor sacrificio, que es el de Cristo, de manera que nuestras miradas deben apuntar hacia el santuario celestial, donde está Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercediendo hoy y purificando nuestras vidas para que podamos cohabitar con Dios en su santuario. Amén. Yo creo, pastor, que queda muy bien resumida la parte para estudiar y meditar, que llega siempre al final de la lección, y que usted acaba de ponernos en contacto con esas ideas que se manejan en el estudio de cierre para estudiar y meditar, y nosotros estamos llegando al final de este estudio, y agradecemos a Dios y agradecemos también a los amigos. A Dios porque nos da el privilegio de llegar a ustedes, amigos, y a ustedes por acompañarnos, y esperamos que este estudio haya sido de mucha bendición. Padre, oramos a ti para agradecer el hecho de que tenemos el privilegio de ponernos en contacto con el cielo mediante el estudio de tu palabra. Dirige cada estudio, dirige cada vida, dirige los diferentes estratos sociales que se dedican a estudiar con nosotros, y de verdad, de todo corazón te agradecemos, porque lo que hemos aprendido en esta semana tenemos el propósito de ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.